Menuda sorpresa, no esperaba tener la segunda parte en tan pocos días. Supongo que el impedirme ver algún anime hasta terminar la opinión sincera de Yu-Gi-Oh! GX me ha motivado a utilizar parte de mi tiempo libre. Aunque no solo es ello. Como mencioné al final del video anterior, ahora veremos un pequeño cambio en el tono de la serie. Sin darle más vueltas al asunto, toca ver la segunda parte de la primera temporada titulada El despertar de las bestias sagradas. El primer punto a tocar es el duelo contra el jefe de los guardatumbas. Sin embargo, antes del inicio del capítulo, tenemos una escena que le brinda cierta aura de misterio al profesor Daitokuji. Si a ello le añadimos sus conocimientos sobre los duelos de la sombra, ya hay algo sospechoso tras el personaje. Por medio del duelo antes mencionado, tenemos una muestra de lo que nos espera en el resto del arco, o al menos eso me gustaría decir. Después de todo, no pido que el anime muestre cierto ambiente de seriedad a cada momento, sino que sepa diferenciar cuándo ponerse seria y cuándo ser graciosa. Por ejemplo, a pesar de la situación en la que se encontraba, Yudai mantenía una actitud relajada. Sus diálogos en el duelo reflejaban la seriedad que debía tomar en el caso, pero añadir aquellas líneas que hacen referencia a divertirse en medio del enfrentamiento terminaron por cortar la inmersión. Una vez superada esta crisis, recibiendo una parte de un objeto extraño, tenemos la presentación de los jinetes de la sombra, cuyo objetivo es obtener las 7 llaves espirituales que permitirán liberar a las bestias sagradas. Si tuviese que asociarle una palabra a este grupo antagónico, sin lugar a dudas sería decepcionante. Antes de entrar en detalles con respecto a lo antes mencionado, veamos las circunstancias en las que se desarrolla el presente arco. La primera pregunta, y quizá la más importante que formularé es: ¿por qué las cartas de las bestias sagradas están ocultas en la Academia de Duelos? Al menos durante el transcurso de los acontecimientos, dejando de lado a los estudiantes seleccionados para proteger las llaves, exponiéndolos a un peligro que el mismo director termina por cuestionarse, no hay nadie competente en la isla para proteger las cartas de las bestias sagradas. ¿Por qué lo digo? Sencillo. Se llega a mencionar que los profesores Cronos y de Tokuyi están para rellenar. Con esto me hace entender que no hay algún otro docente competente en la Academia de Duelo, incluso el director mismo. Es decir, si la situación era equivalente a fracaso igual, fin del mundo, él debía encargarse de proteger al menos una llave, considerando la revelación que se daría con respecto a sus habilidades en el siguiente arco. Y así puedo hacer otras preguntas como el motivo por el que el mismo dueño de la academia no participó en la protección de una de las llaves. Ni se atreven a mencionarme que él no estaba al tanto, cuando uno de los motivos por el que se construyó la Academia de Duelo fue para ocultar las cartas de las bestias sagradas. Tras pensarlo un poco, estos detalles podrían solucionarse al mencionar que las llaves eligieron a los mejores duelistas que se encontraban en la Academia, según su rendimiento durante los duelos ocurridos en las últimas semanas. De paso, se incluiría algo de misterio. Es decir, hasta ahora no nos mostraron al profesor de Tokuji luchar. ¿Por qué él sería elegido? En lugar de usarlo como chiste recurrente, y añadiendo un sinsentido más adelante. Pasemos ahora hacia los jinetes de las sombras. Empezamos con Darkness, y wow, menudo comienzo. Tensión durante todo el duelo. Quizá volvieron a utilizar a los amigos de Yudai como rehenes, pero debido a ello lograron hacer que el protagonista redujera en parte esa actitud despreocupada. Al final, resultó que quien estaba tras la máscara era el hermano de Asuka. Manteniendo cierta lógica, Yudai acaba en la enfermería producto del agotamiento, durante el duelo de las sombras. Sin dar chance alguna para que se recupere, nos presentan al segundo jinete de las sombras, la vampiresa Kamura. Durante su enfrentamiento contra el profesor Cronos, quien debe experimentar un duelo de las sombras, este último, a pesar de ser un cobarde, se mantuvo firme en su postura de evitar que sus estudiantes corriesen peligro. E incluso terminó por transmitirles algunas palabras de ánimo ante su cercana derrota. Hasta este punto se aprecia un cambio en la actitud de Cronos. Este aspecto en el personaje será más evidente en temporadas posteriores. Para el duelo de Kamura contra Kaiser Ryo, nadie negará que esa carta sacada de la nada, que permite destruir a los monstruos del adversario y revivir alguno que haya sido usado en todo el duelo a cambio de un alma, cumplió con su objetivo de hacer perder al mejor duelista de la academia. Es decir, desde el inicio, Ryo estuvo barriendo el piso con Kamura, incluso yo había dado el duelo por finalizado, pero a pesar de esa carta injusta, se le dio un uso aceptable. Que Kamura utilizara el arma de Sho como sacrificio para invocar al Saiba End Dragon nos permitió ver que Ryo no era una persona tan fría como parecía. Sin darle tantas vueltas al asunto, eligió a su hermano antes que su propio bienestar. Si bien fue Yudai quien terminó por enfrentarse a Kamura, evitando que sacrificara alguna de las almas de sus amigos gracias al medallón, pienso que de haber sido Sho uno de los duelistas elegidos para proteger las llaves, este hubiese sido su momento de brillar.
Miren nomás, en otro escenario, Yuta igual hubiera llevado consigo las dos partes del medallón, y Kamura, al no poder robar el arma de Sho por estar en duelo contra él, ya que las llaves espirituales deben ganarse en un duelo, solo le quedaría sacrificar su alma. En todo caso, antes del duelo de Kamura contra Yudai, si este hubiera ido solo, en lugar de llevar a sus compañeros de nuevo consigo, no necesitaría los medallones que convenientemente funcionaron durante su duelo al unirse. Esto lo digo porque, durante el primer duelo de Kamura en su castillo, al menos pudieron haber mostrado la mitad del amuleto reaccionar a los poderes oscuros de ella, resultando más convincente. No obstante, a pesar de lo antes mencionado, los dos jinetes de las sombras mostrados hasta ahora, con métodos cada vez más radicales, habían puesto cierta valla que esperaba que el siguiente lograra superar. Pero, hagamos una pequeña pausa. Debo mencionar los capítulos que sobresalen desde el 34 al 40. El primero de ellos es el número 34. Considero que la enseñanza, entre comillas, para el protagonista en este capítulo no puede aplicarse. El miedo a la derrota, aunque quizá con tres jinetes de la sombra sea posible. Al caso, como vimos en el duelo con Kamura, al perder, tu alma pasaba a estar atrapada en un muñeco. Si la enseñanza hubiese sido que el miedo no nuble tu juicio durante el duelo, presentándonos a un Yudai con un estilo de juego distinto debido a las posibles consecuencias de la derrota, esto aplicaría mejor. Para el segundo, tenemos el número 35. Si bien hay capítulos que sirven de intermedio para que no todo sea pura tensión, dando al desarrollo del arco cierta naturalidad, este capítulo resalta al darnos una continuación de lo ocurrido en el interescolar, llevando a Mayome a la raíz del problema, demostrando que no es un inútil como sus hermanos piensan, a pesar de las condiciones que debía cumplir con respecto a su baraja. Y ahora con los tres payasos, los siguientes tres jinetes de la sombra. ¿Por dónde empezar? No, ni siquiera debería mencionarlo. Con el asunto de Tanya, terminaron por arruinar a un personaje que parecía basar todos sus duelos en inteligencia para realizar escenas cómicas que más daban vergüenza. Algo que sí me llamó la atención fue que le dijera a Misawa, el personaje más afectado, que eligiera un mazo para el enfrentamiento. Las opciones que le dio eran conocimiento y valor. Si él debía perder sí o sí, hubiera aplicado algo parecido a lo ocurrido con el profesor Cronos. De esta manera, con la derrota de Misawa, hubiera aprendido que todos los duelos no son cálculos o algo por el estilo. Ya luego Yudai se enfrentaba a Tanya, quien usaría la baraja del valor para darnos el duelo con escenas de peleas a puño limpio. Pasando a Sarugo, quien queda la palabra payaso como anillo al dedo, lo único que puedo rescatar es que no fue Yudai quien lo derrotó. Mencionaría la confirmación de que no se pueden usar las llaves si no se ganan en un duelo. Después de todo, solo nos lo mencionan sin confirmación alguna, pero lo que sucede más adelante, con el último jinete, lo contradice. Al menos hubieran hecho que el profesor de Tokuji perdiera su llave aquí. Menudo desastre. Y llegamos a Ávidos III. Rayos, desperdiciaron una gran oportunidad. Es decir, pudieron haberle dado algún tipo de conexión con el espíritu de rompecabezas del milenio, o es un defecto traer a un duelista más capaz del pasado. Lo que más me sorprende es que el líder de los jinetes de las sombras fuese lo suficientemente estúpido para no percatarse de la habilidad en los duelos de Ávidos III. El siguiente jinete de las sombras, que sí merece dicho título, es Titán. Aquí no tengo ningún pero, enfrentarlo contra Asuka fue la mejor opción, utilizando la promesa de devolverle sus recuerdos a Fubuki, aunque no se cumplió del todo. Considerando que ya conocíamos la baraja de Titán, la pregunta era si Asuka estaba a su nivel, ahora que él tenía el poder de las sombras de su parte. Verdadera atención, duelo emocionante y desarrollo de personaje, nada mal. Luego de 2 capítulos más para aliviar algo la situación actual, aunque tenemos la desaparición del profesor de Tokuji y el final del duelo entre Asuka y Titán, llegamos al último jinete de las sombras, Abnael. Aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, hay cierta coherencia entre las intenciones del profesor de Tokuji al poner a prueba a Yudai para afrontar la verdadera amenaza, brindándonos el pasado más detallado entre todos los jinetes de las sombras, además de considerar que es un personaje familiar para el espectador. Por otra parte, parece que los elementos presentados no fueron aprovechados al 100%, conexión con el protagonista, pasado vinculado a las bestias sagradas y una baraja poderosa que le permitió derrotar a Asuka y Mayome. Sin duda alguna, hubiera sido un perfecto jefe final, en lugar de haber recibido un duelo final contra un personaje que poco o nada interactuó en la historia. Kagemaru. Esta fue la peor decisión de todo el arco de las bestias sagradas. Colocar a un personaje con poco o nada de aparición o trasfondo en el desarrollo de la historia. Su introducción como tal termina por reescribir algunas normas establecidas, como el tema de las llaves espirituales que todo el tiempo tuvieron menos importancia de la otorgada al inicio.
Aunque hay una clara contradicción, si lo importante era juntar energía mediante los duelos, ¿para qué rayos hacen que las llaves espirituales vuelen hasta los pilares que contenían a las bestias sagradas? Kagemaru simple y sencillamente pudo llegar desde el helicóptero y obtener las cartas de las bestias sagradas. De haber destruido o mostrado como simples cachivaches a las llaves espirituales, por lo menos hubieran dejado a los personajes con la sensación de haber arriesgado sus vidas para nada. Pasamos al duelo. El método de invocación de dos de las tres bestias sagradas me llamó bastante la atención. Ya saben, las relacionadas a enviar 3 cartas trampa o mágicas, según sea el caso, para llamar a una de estas. De ahí en más, no puedo añadir algo significativo. Desde el inicio se sabía que enfrentarse a las tres bestias para el nivel actual de Yudai, quien terminó por ser elegido entre todos los demás para decidir el destino del mundo, sería un reto imposible de superar. ¿Cuál fue la solución? Una carta ridículamente rota. Si iban a matar la atención del duelo final, mejor hubieran ideado otra manera de hacer que Yudai ganara. No lo sé, quizá enfrentarlo uno por uno contra las bestias sin resucitarlas para evitar un desenlace tan forzado. Y así es como es derrotado el jefe final del arco, cuyos motivos para utilizar las bestias sagradas poco o nada llegan a importar al espectador. De todo el grupo de antagonistas mostrados en el arco de las bestias sagradas, Gamora fue quien tuvo el pasado más razonable, dándole coherencia a sus acciones, aunque no se exploró lo suficiente. Para mi buena suerte, aún quedan algunos capítulos de este arco, porque haber dado por terminada esta parte de la historia de esa manera hubiese sido muy decepcionante. Tenemos un capítulo centrado en Hayato. Quizás no fue el mejor personaje, ni tampoco aprovecharon el hecho de que podía ver los espíritus en las cartas como Yudai, pero a diferencia de otros que terminarán por arruinarse con el transcurso de la historia, y no hablo solo de Misawa, le dieron un cierre de personaje aceptable, y ahora tenemos el duelo de graduación, ceremonia que ocurre al final del tercer año de los estudiantes de la Academia de Duelos, donde el alumno con las mejores calificaciones puede elegir a su adversario. Nada como una revancha entre Kaiser Ryo y Yudai, mostrándonos un aspecto que el protagonista debió reflejar en alguno de sus duelos contra los jinetes de la sombra, o al menos dejarlo más evidente, aunque la tensión era nula comparado con los duelos importantes. Para concluir el primer año de Yudai y sus amigos, fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. Después de todo, menuda locura con los puntos de ataque al final del duelo. El arco de las bestias sagradas no logró mantener un ritmo estable, con un inicio prometedor, un transcurso que contrasta demasiado con lo mostrado con anterioridad, y terminando en algo pasable gracias al duelo de graduación. He estado dándole muchas vueltas a una calificación, hubiese quedado en un 5 si tan solo ciertos 3 payasos, jinetes de las sombras, hubieran tenido o mantenido ese tono sombrío que reflejaba el resto. Con un 4 habría estado bien, pero Kagemaru como villano no termina por convencerme. Debería ser un 2, sin embargo, siempre se valora un cambio de tono en la serie. Aunque esta no terminó por ejecutarse de la mejor manera, consideraré la propuesta como tal, siendo que de repetirse algo similar en el futuro con respecto a probar una idea y ejecutarla al mismo nivel o por debajo de este arco, la nota no pasará de un 2, obviando que hasta ahora se han abarcado solo 52 capítulos de un total de 180. Al arco de las bestias sagradas le otorgo un 3, ideas interesantes, ejecución decepcionante, consideración de ser el primer año en la academia, sí, lo sé. Quizás soy muy considerado con el anime, pero para el siguiente arco solo pido un mejor villano. No obstante, para mi mala suerte, mejor dejemos eso para otro video. Menuda sorpresa, hasta ahora el anime tiene un 4 de calificación. En un inicio tenía pensado colocarle más nota, pero no pude ver los puntos negativos en la segunda mitad de la primera temporada. Haciendo un punto aparte, espero haber sorprendido a alguno al utilizar mi voz por primera vez en el canal. Se va progresando poco a poco. Además, luego de hacer este video, me entusiasmó más de expresar mis propias palabras a tener que utilizar el locuendo. Perdón si mi voz termina por distraer durante el video. Antes de despedirme, tengo un pequeño aviso. Para el siguiente video hablaré sobre otra cosa. La razón es sencilla. Como les había dicho que había visto Yu-Gi-Oh! GX hace tiempo, tuve que darle una repasada a los capítulos de la primera temporada para evitar cometer algún error. Como un pequeño descanso a ello, para ir con la mente despejada al arco de la Sociedad de la Luz, dejaré en pausa esta opinión sincera. Pero el próximo video quizás salga antes de lo esperado. Aunque también debo avanzar con el capítulo 8 de la lucha perpetua. Supongo que estos videos me permiten descansar también de ello. ¿Es eso o me pongo a jugar con el celular? Sin nada más que decir, gracias por acompañarme en el transcurso del video. Hasta que sea el momento de volver a encender nuestro juego.